Hola amigos, ¿cómo están? Soy Esteban Van Cauler, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Salta. Este es mi primer parcial de Procesos Sociales de América y en este video vamos a desarrollar los distintos contenidos que hemos visto en la materia alrededor de este tiempo. Así que bueno, espero que me acompañen en este recorrido. Así que bueno, empecemos. Como bien decía, es mi primer parcial de Procesos Sociales de América. El primer ítem o tema que vamos a desarrollar es la etnohistoria. La etnohistoria originalmente fue definida como historia de los pueblos ágrafos, realizada a través de los testimonios legados por otros pueblos. Se decía que esta era la historia de la gente sin historia, pero esta es una definición bastante pobre o bastante precaria para definir lo que es la etnohistoria. A partir de ahí han surgido distintos tipos de definiciones a lo largo del tiempo, distintos autores se han planteado lo que es la etnohistoria, es lo que veremos a continuación. Las definiciones, como bien decía, de una historia dependen de los criterios que se utilizan para su elaboración, como así la gran cantidad de definiciones crece alrededor de dos ejes, las disciplinas de procedencia y el momento de la definición. Esto es muy importante. Así podemos decir, por ejemplo, que según Barber y Verdun, la etnohistoria es un campo interdisciplinario que estudia el comportamiento humano en el pasado. Se caracteriza, en primer lugar, por disponer de documentos, por el uso de datos y otras fuentes, y por una metodología que incorpora la historiografía y la relatividad cultural y hace énfasis en la interacción cultural. Esta definición me gustó bastante y me parece bastante completa como para definir lo que sería una historia, pero tampoco queda de todo ahí. A partir de ahí podemos también nosotros inferir nuestra propia definición de lo que es etnohistoria. Podemos definirla entonces como la etnohistoria es una disciplina que se encarga de estudiar al otro cultural, es decir, aquellos pueblos indígenas sometidos a procesos de colonización europea en el siglo XV y el antes y después del contacto. Con contacto queremos decir con la llegada de los europeos a América. La etnohistoria utiliza fuentes y son aquellas que surgen en el contexto del contacto cultural. Pueden ser crónicas, por ejemplo, memoriales, códices, tradición oral o escrita. Y a partir del análisis de las fuentes surgen diferentes problemas para lograr entenderlas, porque estas fuentes, por ejemplo, si tenemos algo escrito, estaban escritas en el idioma nativo original o en un español muy antiguo, que al día de hoy resulta muy difícil poder traducirlas e interpretarlas correctamente lo que quieren decir. Ese es uno de los grandes problemas que se tiene a la hora de las fuentes. También otro tipo de problemas es que en época estos escritos estaban, bien dicho, escritos en una época de evangelización, donde se plasmaba lo negativo de los indígenas buscando así demostrar que eran paganos. Es otro problema que se presenta a la hora de ver las fuentes. Pero esto no quiere decir que sea así. La industria utiliza un método que son de diferentes disciplinas, por eso se dice que es una disciplina interdisciplinaria. Toma de la antropología y de la historia distintos aportes, por ejemplo, de la antropología tiene como método la etnología, mediante la cual realiza preguntas de carácter antropológico sobre los documentos. Por su parte, la historia utiliza la heurística, es decir, aquellos documentos escritos como formas de abordar su historia de acuerdo con el entorno. Otras disciplinas que utiliza también la etnohistoria es la lingüística, la arqueología, la filosofía, la sociología y la biología, entre otras. Entonces podemos decir que estudia la etnohistoria. Entonces la etnohistoria se encarga de estudiar el cambio social a partir del análisis crónico propio de la antropología y sincrónico perteneciente a la historia. Estos procesos de cambio se originan a través de lo que se conoce como trauma de la conquista. El trauma de la conquista es una vez que se produce la llegada, como bien dice, de los europeos a América, donde por ejemplo se pone en evidencia el ámbito demográfico, por ejemplo, donde se produce una disminución de la población, donde las causas de esto llevaron a cambios que fueron variados, como por ejemplo las epidemias, guerras, la explotación, el suicidio masivo, y todo esto caracterizó, digamos, a la sociedad de ese tiempo. Bien, cambiando de tema, otro segundo ítem que vamos a desarrollar es la reciprocidad. Se aplica a las relaciones entre individuos o grupos simétricos, donde los deberes económicos de unos implican los deberes de otros en un intercambio mutuo. Acá también se introduce el término de redistribución, que supone una jerarquía. Por una parte se aplica a un grupo y por otra a un centro coordinador de la vida económica. Es definida por un doble movimiento centrípedo y uno centrífugo. Bueno, aquí
también agrupación en el centro de los productos y posterior difusión de aquellos aportados en los grupos hacia otros grupos. Es decir, se forman centros y donde, como por ejemplo, donde después los productos o los bienes y servicios se distribuyen a las demás comunidades y a los otros grupos. Bien, estos dos principios, el de reciprocidad y el de redistribución, se combinan en la distribución de la propiedad y en el reparto del tributo que vamos a ver más adelante. En primer lugar hay que hablar de que la tierra es el principal medio de producción. Entonces, para hablar de la tierra hay que localizarnos geográficamente, porque se distinguen tres zonas fundamentales dentro del territorio. En el este encontramos la costa árida del Pacífico, en el centro la Sierra Andina, que es fría y seca, donde encontramos el altiplano, y por otras pendientes la zona quechua. En el este las colinas y las llanuras de selva que son tropicales, húmedas y cálidas. Acá podemos ver en este gráfico las distintas zonas geográficas que presenta el territorio, como por ejemplo, bueno, la amarilla que es la costa, la sierra y la parte de la selva. Como bien decía, la tierra constituye el medio principal de producción y a través de ahí se emplean dos sistemas para poder apropiarse de la tierra o poder trabajarla. Primero, tenemos el primero que se centra en el cultivo de la papa y la crianza de llamas, que se desarrolla sobre el altiplano. Este tipo de autóctona de producción suministrada de alimentación básica en las comunidades rurales, en los ayllús. Era un sistema de subsistencia, donde la papa, como vemos en la foto, era la producción por excelencia. El otro sistema es el cultivo del maíz, que se desarrolló en el centro, en la zona en la zona quechua, y más tardíamente gracias a las políticas de grandes obras. Se diferencia del otro cultivo porque se dio ya en un sistema estatal y estaba orientado a la creación de excedentes. Ahí lo podemos observar en la imagen. Si seguimos hablando de la tierra se encontraba dividida en tres, una parte que era del Inca, una parte que era destinada para el sol y otra parte para las comunidades. Y gracias a la generosidad del Inca, el Ayllu dispone de derechos sobre la tierra, cuya propiedad teórica corresponde a un emperador y a cambio de la gracia que éste le concede a los miembros del Ayllu, la comunidad debe tributo en carácter de obligación recíproca. Entonces aquí podemos introducir el término de tributo a lo que vamos a referirnos a continuación. El tributo. Por lo general el tributo, debido al Inca, asegura la circulación de los bienes a través de todo el imperio. ¿Quiénes son los que pagan tributo? Son todos los hombres de la comunidad de 25 a 30 años y antes de los 25 si están casados. El carácter esencial del tributo consiste en que los campesinos deben su fuerza de trabajo y no el producto de sus tierras. Esto es muy importante. Los campesinos solo deben su fuerza de trabajo. Y a partir de eso, entonces se desprenden tres obligaciones al deber su fuerza de trabajo. El trabajo colectivo de la tierra. Los campos son del Inca y de los curacas y tienen solo valor si sus poseedores disponen de fuerza de trabajo, suministrada por el conjunto de la comunidad, como podemos ver en esta foto donde vemos a una comunidad trabajando en los campos del Inca. La mila es el servicio personal y periódico. El Estado recluta a cierto número de tributantes para el ejército y los trabajos, donde se produce una construcción, por ejemplo, de construcción por un tiempo limitado. Como podemos ver, a cada parte de la comunidad trabajando en el ejército. Un dato curioso de esto es que al ausentarse un número de tributarios, los otros miembros de la comunidad trabajan las tierras que estos han dejado, así que siempre está presente la noción de comunidad. El tributo textil juega un papel particular en el estado inca, no solo económicamente, sino también religioso. Cada familia hila y teje para el inca el importe del tributo. El inca es quien proporciona la materia prima y los tributantes solo deben su fuerza de trabajo, como podemos ver en esta imagen. Era una tarea destinada principalmente a mujeres, aunque también, como bien decía, las familias también aportaban como los hombres y los demás miembros. Todos los curacas y obviamente el inca estaban exentos del trabajo manual y tributo. Los artesanos eran un caso particular porque no debían fuerza de trabajo, sino debían producto de su trabajo especializado y estaban libres después de todo otro tipo de obligación. El tributo integra un sistema de reciprocidad, como veníamos diciendo, porque la generosidad, esto se ve aplicado en la generosidad del Inca, porque aquí la generosidad se asegura en el mantenimiento de los campesinos viejos y enfermos incapaces para el trabajo.
En tiempos de hambre redistribuyen las comunidades la reserva de sus graneros. Los campesinos tienen así un sentimiento de participación en el consumo de bienes que entregan a título de tributo. Entonces esto es muy importante. La gente pagaba tributo y a cambio el Inca los redistribuía a través en tiempos difíciles, digamos, como veníamos explicando. Bien, ahora saltamos a hablar del sistema de producción sociopolítica, de organización sociopolítica, donde encontramos el dualismo y la cuatripartición. La distribución del espacio es siguiendo los puntos cardinales. El imperio se divide en 4 partes. Al oeste tenemos el Chinchasuyu, al norte el Antisuyu, al este el Collasuyu, al sur el Contisuyu. Las 4 partes del imperio son situadas alrededor de un eje central que es el Cusco, como podemos ver en la imagen. Esto se produce a través de 2 dicotomías, donde el territorio se divide en 2, donde tenemos la parte de arriba y la parte de abajo y el Cusco en el centro. Pero también se divide, siguiendo también eso, en contraposición. Por ejemplo, tenemos en la zona de arriba y abajo, tenemos el Chinchasuyu se antepone al Collasuyu que se encuentra en la parte de abajo, o como el Antisuyu se antepone al Contisuyu, como podemos observar en la imagen. En la tripartición es el doblamiento del imperio. Se introducen los términos de Collana, Payán y Callao, que designan a 3 grupos en la organización del sistema de parentescos. Collana designa un grupo de jefes, Callao unifica a la población vencida no inca y Payán representa a un grupo mixto constituido por los ayudantes o servidores de los jefes incas y no incas. En total comprende 2 mitades. Si vemos el territorio está dividido en 2 mitades, tenemos una parte que era el Humán Cusco y el Urín Cusco. Esto a su vez se divide en 4 barrios, que tenemos el Chinchasuyu, el Antisuyu, el Collasuyu y el Contisuyu. Y 12 grupos de esqués, que son 4 grupos de Collana, 4 de Payán y 4 de Callao, como podemos observar en este gráfico. Perdón, ahí. La organización decimal. Toda la población del imperio se agrupa de 10, 50, 100, 500, 1000, 10.000 y 4.000 tributarios. Cada una de estas unidades está bajo la autoridad de un curaca. El Inca se encuentra en la cumbre de la jerarquía, asistido por 4 apos que son los jefes de las 4 grandes divisiones del imperio. Aquí podemos ver que dentro de las 4 divisiones, por ejemplo, si existía un grupo de 40.000 tributarios, constituían ya una provincia, que era dirigida por un gobernador que era designado por el emperador y era miembro de la Casa de los Incas. Los demás curacas tenían bajo sus órdenes a lugares mucho más pequeños, como un ayllu que podía contener un grupo de 100 tributarios. Y en los últimos grados de los escalafones, por ejemplo, si era una comunidad entre 50 o a 10 tributarios, eran dirigidos por capataces que eran miembros de la comunidad, pero estos capataces estaban obligados al trabajo y a pagar tributo. Como podemos observar, en este gráfico estaba todo relacionado. Esto ha sido todo y hemos llegado al final de este video. Espero que les haya servido tanto como a mí. Será hasta la próxima y muchas gracias.